Hola, Dios te continúe bendiciendo. Bienvenidos una vez más a este tiempo especial de Impacto Rosa con Juliet Castro, donde el próximo invitado puede ser tú. Me place saludar a cada persona que se está conectando en este tiempo y a todos ustedes, gracias por haber aceptado esta cita especial para que podamos estar en este tiempo compartiendo de lo que Dios sigue haciendo en cada vida. Y a propósito de eso, hoy vamos a tener a un invitado, es un pastor que se encuentra ahora mismo actualmente en la ciudad de Santa Marta y que tiene un testimonio realmente impactante. Así que bueno, en contados minuticos ya lo vamos a tener aquí con cada uno de nosotros, pero antes me gustaría saludar a cada persona que se está conectando en este tiempo tan especial y les voy a pedir un favorcito súper especial que siempre se los pido, que por favor podamos compartir esta transmisión para que otras personas también puedan ser bendecidos. Y aquellos que en estos momentos tal vez están confundidos, no saben qué hacer, no conocen del amor de Cristo Jesús, sería muy bueno que ellos pudieran conectarse en este tiempo para que ellos sepan que realmente hay un Dios maravilloso, un Dios de misericordia que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que es capaz y puede perdonar nuestros pecados. Así que invita a todas esas personas, pásales el link por favor para que se conecten a través de este canal devocionales justo a tiempo, y también invítalos para que puedan suscribirse, y a propósito también las personas que no se han suscrito pueden hacerlo y activen la campanita para que les avisen cada vez que nosotros tengamos alguna actividad o una transmisión. Y bueno, agradezco a cada persona que se está conectando en este tiempo. Un saludo muy especial a nuestra hermana Solma Saumet en la ciudad de Santa Marta, a la familia Saumet que siempre están allí reportando sintonía con nosotros. También un saludo muy pero muy especial para Pilar, que siempre está allí conectadito con nosotros. Un saludo para Raquel, para Lorena y para cada persona que está conectándose en este tiempo. Y bueno, vamos ahora a escuchar una hermosa canción del pastor Elías. Esa canción de verdad que ministra mucho en mi vida. Se llama Como un niño. Es una canción realmente hermosa que nos muestra lo que es el amor de Dios y cómo podemos sentirnos como un niño cuando estamos en los brazos de Él. Así que disfruta esta preciosa canción Como un niño del pastor Elías, y cuando ya regresemos vamos a tener a nuestro invitado que tiene un testimonio. Si ustedes no se alcanzan a imaginar que este hombre cuando tenía 9 años, tuvo un momento donde estuvo sin signos vitales durante 9 horas. Imagínense eso, fue declarado como muerto, ya estaban pues haciendo las averiguaciones para el funeral, y en el pueblo donde él se encontraba era catalogado también como el muerto vivo. Pero eso es lo que realmente somos cuando estamos en Cristo. Pasamos de muerte a vida porque Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y también nos estará compartiendo cómo en el pasado Él llegó a ser parte de una secta satánica, pero cómo Dios pudo levantarlo y hoy se encuentra pastoreando para la gloria de Dios. Así que por favor, comparte esta transmisión porque vamos a tener un tiempo muy, pero muy especial. A propósito, vamos a escuchar esta preciosa canción Como un niño del pastor Elías Hoyos. Estar junto a ti y como un niño estar cerca de ti. Tómame en tus brazos, quiero estar junto a ti y como un niño estar cerca de ti. Papá,
silencio saber que todo depende de ti. En el silencio saber que todo depende de ti. Como un niño en tus brazos, yo me siento seguro. Eres mi Padre, con tu amor me formaste, a tu imagen yo soy. Como un niño en tus brazos, quiero estar junto a ti. Olvidarme de todo, de mi tiempo y espacio, así poderte sentir. Tómame en tus brazos, quiero estar junto a ti. Y como un niño, estar cerca de ti. Tómame en tus brazos, quiero estar junto a ti. Y como un niño, estar cerca de ti. Padre, quiero verte otra vez. Saber que todo depende de ti. Padre, quiero verte otra vez. En el silencio saber que todo depende de ti. Como un niño en tus brazos, como un niño en tus brazos, yo me siento seguro. Ahora eres mi Padre, con tu amor me formaste y a tu imagen yo soy. Como un niño en tus brazos, quiero estar junto a ti. Y olvidarme de todo, y poderte sentir. Padre, quiero verte otra vez. En el silencio saber tu presencia. Tú eres nuestro Padre. Por eso hoy podemos decir: Abba, papito lindo. En el silencio saber que todo depende de
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Abba, Padre. Quiero estar junto a ti y olvidarme de todo, de mi tiempo y espacio, y así poderte sentir. Qué hermosa canción acabamos de escuchar, Como un niño, del pastor Elías Hoyos, una canción que nos muestra el amor de Dios y que estábamos realmente perdidos, pero Él nos ha adoptado como sus hijos y por eso podemos hoy decir Abba Padre, porque estábamos apartados, pero hoy hacemos parte de la familia de la fe, de la familia del Señor. Muy hermosa esta canción, también la puedes encontrar en YouTube como Un niño, del pastor Elías Hoyos. Y bueno, ya les había estado comentando del invitado del día de hoy, que es el pastor Enod, el pastor Enod desde la ciudad de Santa Marta, y ya se encuentra aquí con nosotros. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastora Juliet. Bendiciones para todos los hermanos que están allí conectados en este programa extraordinario. Gracias por la oportunidad y el espacio de poder compartir con ustedes, amada pastora. Pastor, para nosotros es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Me gustaría saber cómo fue la vida del pastor Enod Vega antes de conocer a Cristo. Fíjese, pastora, que yo nací en un hogar cristiano. Mis padres eran cristianos al momento de mi nacimiento. Mi infancia, los primeros 12 años de mi vida, los viví en el Señor, pues desde que tuve uso de razón, siempre en la casa del Señor. A mis 10 años de edad ya yo era un jovencito muy activo que cantaba las alabanzas en el templo. Una vida muy, muy bonita, muy preciosa. Esa experiencia de la infancia en el Evangelio marcó realmente mi vida, pero hechos desafortunados, luego que pasé de los 12 años de edad, me llevaron lejos de Dios, lejos de la palabra y lejos de la promesa, y fue donde las tinieblas como que aprovecharon ese espacio de tiempo para dañar y corromper en mi vida el plan que Dios había diseñado. Pero siempre recuerdo la escritura que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa palabra se hizo viva en mi vida, porque aun cuando estuve lejos de Dios jamás olvidé aquellas enseñanzas y aquellos principios que aprendí cuando estaba congregado en la iglesia. Qué lindo, allí se cumple la palabra de Dios, la importancia de instruir a los niños en los caminos del Señor, y aquí un vivo ejemplo, porque sus padres lo instruyeron. Bueno, pastor, sabemos que había estado caminando con el Señor, sin embargo a los 12 años llegó a vivir un episodio muy fuerte en su vida. Tuvo parasitrosis, ¿cierto? Tuvo parasitrosis y aparte fue declarado sin signos vitales durante 9 horas. O sea, se podría decir que ya estaba declarado muerto. ¿Y cómo es posible que hoy esté aquí conversando con nosotros? Eso pasó precisamente cuando tenía 9 años de edad. 9 años. Sí, nosotros fuimos criados en una zona muy, muy alejada del sur de Córdoba. Y lógicamente pues en estas zonas alejadas la alimentación y la crianza no es muy sana, y sí, efectivamente yo lo único que recuerdo es que en horas de la madrugada sentí un fuerte dolor en mi cabeza. Yo no recuerdo nada más,
Lo que sé y la información que tengo es por lo que mi propia familia me pudo suministrar después, porque reaccioné ya después de las 11 del día. Se calculan por lo menos de 9 a 10 horas. Mi familia me encuentra en la mañana cuando notaron que no me levantaba pues de la cama. Fueron a revisar y estaba todo retorcido en la cama, estaba todo tieso. Reaccionan, corren, tratan de despertarme, pero realmente no hubo respuesta alguna. No tenía realmente signos vitales. Lógicamente, pues es de suponerse el desespero y la angustia de la familia, el correr, los vecinos se enteran, escuchan los gritos, llegan a la casa. Cuando yo reacciono, están orando por mí. Fíjese que pasaban, yo no diría que por casualidad, sino por un propósito eterno, dos hermanos de intercesión de la iglesia donde nos congregábamos. Pasaban de momento por la casa y cuando vieron el correr y escucharon los llantos y los gritos, entraron a ver qué pasaba y es cuando se dan cuenta de lo que está ocurriendo conmigo. En ese momento recuerdo yo el nombre del hermano Ramiro Caballero, que ya hoy está en la presencia del Señor, con su esposa Lourdes. Ellos entran a ver lo que ocurre y recibe el hermano Ramiro un mensaje de Dios donde le dice: yo no lo estoy llevando, Satanás lo quiere matar. Y en ese momento ellos, cuando escuchan este mensaje de Dios, dijeron: vamos a orar, porque ese es el enemigo que quiere arrebatar su vida. Dios tiene un propósito grande con él. Y comenzaron a orar y a orar. Y a mí hoy me causa risa, porque cuando yo reaccioné, yo recuerdo que estoy todo brillante, empapado, porque la hermana Lourdes llevaba aceite y me echó todo ese aceite encima. Yo reaccioné todo brillante por el aceite, pero mire que cuando esto ocurre, mi papá ya estaba vestido, estaba ya organizado, ya iba a salir a comprar el ataúd, porque realmente no había esperanza, no reaccionaba. Los signos vitales no estaban funcionando. Entonces era de lógica pensar y saber de que realmente estaba muerto, de que no había ya solución. Pero bendito Dios, cuando Dios establece propósitos, las tinieblas nunca podrán truncar estos propósitos. Por más que el enemigo intente frustrar los planes de Dios, Dios siempre sacará en victoria a aquellos a quienes Él ha escogido. Creo firmemente en las promesas del Señor y en los propósitos eternos de Dios. Yo soy de los que pienso y digo de que el propósito no nació por mí, sino que yo nací por el propósito. Y el Señor nos va a transicionar hasta alcanzar estos propósitos. De manera que en medio de la oración es cuando yo reacciono. Me levanté fuertemente, quedé sentado en la cama. Yo no sabía qué estaba sucediendo. Veía a la gente llorar, veía a mi familia llorar, veía a la gente correr. De momento yo no entendía lo que pasaba, pero fíjese que después de estar tieso y todo retorcido, cuenta mi familia que a medida que oraban, mis dedos comenzaron a volverse dócil, mis brazos comenzaron a volver a ponerse dócil, al punto que recuperé completamente la normalidad de mi cuerpo y estoy aquí más que perfecto, diría yo, gracias al Señor. Y fue de esa forma como Dios luego de eso me dio una palabra que está en el Salmo 3, donde dice: yo soy quien rescata del hoyo tu vida. En mí se vivió esa palabra muy fuerte, muy palpable, y lo hizo Dios. Por eso no me canso de honrarle y servirle todos los días de mi vida. Qué lindo, es un testimonio realmente impactante, pastor, realmente impactante. ¿Qué sucedió durante esas 9 horas que usted no tuvo signos vital? Por lo regular hay personas que dicen: yo vi el túnel, una luz, vi el cielo, vi el infierno. ¿Qué sucedió durante esas 9 horas? Era como si realmente cuando usted se despertó solo hubiera pasado un minuto, o cuando usted se levanta de pronto ve a la gente llorando. ¿Qué pasó por su cabeza? Mire, efectivamente descubrí algo bien interesante y es difícil de entender. La vida en la eternidad es muy diferente el tiempo que se vive en la eternidad al tiempo cronos que nosotros experimentamos.
porque realmente para mí pasaron cuestión de minutos. Lo único, yo no digo yo fui al cielo, yo fui al infierno, mentiría si digo tal cosa. Lo único que yo recuerdo es que yo iba subiendo una montaña, pero yo veía que el sol estaba como muy cerca y yo me dirigía hacia el sol, digo que el sol porque era como el resplandor de la luz del sol encima de la montaña. Yo simplemente iba subiendo y vi que me acercaba, pero escuché que mi mamá me llamó por mi nombre y cuando escuché que mi mamá me llamó, yo regresé al instante. Es todo lo que yo podría de pronto contar si se pudiese decir que es una experiencia sobrenatural. Es todo lo que pudiera decir, pero para mí fue cuestión de minutos, de instantes. Y cuando me dicen, tienes más de 9 horas así, yo no lo podía creer porque yo no entendía. Yo decía, pero no, o sea, yo sentí que me quedé como que dormido y subí, me llamaron y regresé de inmediato. Es todo lo que yo puedo decir de lo que experimenté en ese momento. Y siendo un niño también de pronto llegó a presentar un shock, pastor, cuando de pronto se levanta, ve a las personas llorando, en estos momentos muchos estarían asombrados. ¿Quiénes estaban allí presentes cuando ya usted nuevamente recobra los signos vitales? Para mí fue algo realmente extraño por mi corta edad. Yo no sabía lo que estaba sucediendo. Como le digo, yo vi la gente llorar, yo vi la casa completamente llena de personas y cuando yo me senté, yo escuché que la gente gritaba. Fue una cosa tremenda, pero para mí realmente en el momento yo no pude dimensionar la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pues yo la verdad no lo entendía. Con el tiempo es que yo vengo a ser consciente realmente de la obra que Dios había hecho en mi vida. De hecho, en ese momento el siervo me dio una palabra del Señor, pero yo esa palabra no logré desarrollarla o asimilarla. Uno, por el trance de donde estaba saliendo, y dos, pues mi edad no me daba para yo entender con claridad y comprender lo que de momento había ocurrido. En este lugar que se llama La Rica, al sur de Córdoba, en el municipio de Puerto Libertador, durante muchos años habían personas que me llamaban el muerto vivo y bueno, así era conocido como el muerto vivo. Pero bien, o sea, solo años después, cuando ya yo comienzo, después que vivo una experiencia muy fuerte también en el mundo de las tinieblas, que yo vengo al Señor y comienzo realmente a desarrollar intimidad, relación, comunión con el Señor, es que yo comienzo realmente a comprender lo que años atrás había sucedido, y es ahí donde yo veo realmente la obra grandiosa que el Señor había hecho en mi vida, y comprendí entonces la palabra profética que me fue dada y lo que realmente Dios quería hacer conmigo. Con ese milagro de pasar de muerte a vida, era para que usted estuviera agarradito fuertemente del Señor, pero le sucedió lo que a muchas personas les está sucediendo en este tiempo, y fue que usted estuvo en casa con el Señor le dio una nueva oportunidad para vivir, y sin embargo sucedió, como decimos aquí en la costa, un descache, y es donde usted entra a trabajar en un bar. Conoce a unas personas que lo meten en un mundo que es bastante difícil, que es el satanismo. Usted llegó de pronto a dar algunos pasos en ese mundo. Nos gustaría que nos contara un poco de eso, cuando usted de pronto ya conoció lo que Cristo hizo en usted, que lo pasó de muerte a vida, y sin embargo su vida. Compártanos un poco acerca de eso. Pastora Juliet, es un asunto de formación. Es un asunto de inmadurez. Yo realmente tenía una vida muy corta y lógicamente pues era un chico inmaduro que no lograba entender la dimensión de lo que Dios había hecho. Yo bendigo a mis padres, principalmente a mi mamá, que fue la que siempre nos llevaba a la iglesia, nos llevaba y nos inculcaba el hecho de que éramos cristianos, pero también ahora que soy padre comprendo una situación cuando me ha tocado ministrar a muchos jóvenes que nacieron en hogares cristianos y luego terminan apartados, porque esto es un flagelo que es muy común entre aquellos que
que se levantan en familias y en hogares cristianos. Y es aquí donde los padres cometen errores muy significativos. Y le voy a decir, una de las cosas que a mí me pasó fue precisamente esto. Mi madre, realmente cometieron un error mis padres conmigo, porque de niño nos decían, es que hay que ir a la iglesia y si no vas, yo te castigo, te doy unos correazos, yo te voy a pegar. Y entonces uno muchas veces va a la iglesia de niño no porque tenga la convicción de amar a Dios o porque tenga la claridad de quién es Dios y el por qué hay que buscar de Dios, sino porque papá y mamá me dicen que tengo que ir. Y aprovecho para hablarle a los padres que están en la vida cristiana y que han tenido sus hijos en la vida cristiana. A los niños hay que enseñarles a adorar, a los niños hay que enseñarles el temor de Dios. Por algo el Señor le dijo a Israel que instruyera a sus hijos, que les hablara de las maravillas que Dios había hecho con ellos en Egipto y en el desierto, que le enseñaran las sagradas escrituras, que le enseñaran los mandamientos, porque a los niños hay que formarlos en el carácter de Cristo para que ellos aprendan por su propia voluntad amar, servir y honrar al Señor, y no que se congreguen simplemente porque papá y mamá dicen que tengo que asistir. Entonces no tenía esas raíces afianzadas, porque a mí me gustaba lo que yo vivía, me gustaba lo que yo experimentaba, porque en la iglesia yo tenía mis amiguitos, porque me gustaba lo que hacíamos en la iglesia. Pero cuando fui un adolescente, mis padres se separan y veo un conflicto en mi familia terrible. Y entonces comienzo a hacer amigos que no eran de la vida cristiana y me comienzan a presentar otras cosas por la inmadurez y la falta de formación, diría de esta forma. Simplemente no dimensioné los riesgos, sino que me refugié en la desgracia, me refugié en el mundo, porque yo dije, ¿qué sentido tiene si mis papás estaban en la iglesia, toda la familia estaba en la iglesia, y terminan separados y terminan con problemas y terminamos nosotros los hijos en medio de un conflicto tan fuerte? Entonces lo atribuyo a un estado de inmadurez, y como le decía hace un momento, yo realmente dimensioné lo que Dios había hecho conmigo después que experimenté todas estas cosas en un mundo bastante cruel. Pastor, esa es la importancia de inculcarles la palabra del Señor a los niños para que cuando fueren viejos ellos no se aparten de la palabra del Señor. Y bueno, Paz, entonces usted se encontraba laborando en ese bar, conoce a esas personas. ¿Qué le ofrecen ellos? ¿Qué le ofrecen ellos? ¿Cómo usted empieza a incursionar en ese mundo? Cuando yo llego a trabajar al bar, yo tenía quizás 14, 15 años. Ya yo estaba lleno de resentimientos, lleno de odios. O sea, mi adolescencia fue bastante sufrida. Sucedieron cosas que por no lastimar susceptibilidades yo prefiero no contarlas. Pero sucedieron cosas muy fuertes y eso destrozó mi corazón. Realmente yo nunca pensé en suicidarme, nunca pensé en quitarme la vida, pero sí cargué todo ese odio, todo ese rencor, ese resentimiento yo decía, yo quiero tener la oportunidad de cobrarme lo que la vida me ha hecho sufrir. Y conozco dos personajes en ese lugar. Eso fue en un pueblo que se llama Rusia, en el departamento de Córdoba, eso está entre la apartada de Ayapel y Planeta Rica. Y ellos me plantean algo, y fíjese, miren la astucia, por algo dice la palabra que Satanás es astuto como serpiente. Ellos me conocen, me piden hablar conmigo y me dijeron, nosotros vemos en ti un potencial para algo que nosotros te podemos enseñar. ¿Por qué tan joven? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te pasó? Ellos se dieron cuenta que algo pasaba conmigo. Entonces yo les comencé a hablar, siendo extraños, a mí no me importaba, realmente yo estaba para enfrentar la vida con lo que se presentara. Entonces yo les hablé, yo les dije, tengo mucha rabia, odio a mi familia, odio a todo mundo, yo lo único que quiero es echar para adelante conmigo y algún día tener la oportunidad de vengarme de todo mi sufrimiento. Y ellos entonces me dijeron,
nosotros te ofrecemos la oportunidad de que tú puedas cumplir todos tus deseos. Con eso fue suficiente para conquistarme, me llamó la atención, era justo lo que yo quería de ese momento. Y mire cómo Satanás aprovecha los vacíos del corazón del ser humano para incursionar en sus doctrinas satanistas, en sus doctrinas de muerte, en su doctrina de terror, de odio, de resentimiento y de amargura, de dolor y de tristeza, para de esa forma entonces encaminar al hombre hacia la maldad. Y cuando ellos me presentaron esto, a mí me pareció magnífico y yo dije, esto es justo lo que yo quiero, y en cuestión de poco tiempo me vi involucrado muy a fondo en lo que es una secta satánica que operaba en esa región del departamento de Córdoba, acá en Colombia. Pastor, usted llegó a bautizarse dentro de esa secta. Ellos le colocaban como ciertos requisitos para que pudieran ir ascendiendo. ¿Qué requisitos le pusieron para poder bautizarse? Porque a veces las personas creen como algo inofensivo, voy a llegar, voy a leerme las cartas, voy al horóscopo, o voy donde esta señora que en realidad ella también es cristiana, usa la Biblia, pero en realidad Satanás se mete sutilmente, porque es que él no se va a mostrar como lo que es, sino que como enseña la palabra, él se viste de ángel de luz. Entonces háblenos un poco para que las personas que en estos momentos también han dejado que sutilmente el enemigo se meta a sus vidas puedan conocer lo que realmente es el mundo espiritual y que no es como realmente lo pintan, porque ustedes se lo habían pintado como, ven que vamos a cumplir todos tus deseos, y de pronto con los vacíos que había en su corazón, pastor, usted dijo, bueno, yo necesito que lo cumpla, esto es lo que estoy buscando, pero Satanás es padre de mentiras, porque en realidad eso él no iba a cumplirlo. Hay una diferencia, pastora, y yo quiero, para que los hermanos y las personas que están allí escuchando, a veces se cree de que todo el que lee las cartas, el que lee la palma de la mano o la parte del café, se cree que son satanistas, pero allí hay una diferencia. Una cosa es aquella gente que practica la magia blanca. Aquí es donde muchos se engañan, porque la magia blanca te hablan de Dios, te hablan de la Biblia y te dicen, mira este texto, mira lo que Dios dice, cumple con esto, incluso te mandan a que seas buena gente, tienes que perdonar, tienes que hacer aquello, pero a la vez aplican una serie de rezos y de conjuros que te llevan de pronto a alguna consagración o alguna cosa, el hecho de que hagan volver el marido de una mujer a la casa, de que el novio quiere conquistarse a la muchacha que le gusta y ella no le presta atención, entonces hacen algo para que la chica comience a interesarse en él. Ese tipo de cositas hacen parte de las ciencias ocultas, pero están más asociados a lo que es la magia blanca. El satanismo es diferente. El satanismo porque el satanismo es un grupo, digamos que un grupo religioso, por decirlo de esta forma, porque hay un discipulado, hay una formación, hay un mentoreo, hay un seguimiento, se debe desarrollar un crecimiento, hay que avanzar en pautas que se van marcando, hay una disciplina que hay que aplicar, y aquí es donde yo insisto mucho en la disciplina de la iglesia, en la puntualidad, en la responsabilidad, porque en el satanismo se practica una disciplina extrema, supremamente extrema. Las reuniones son a altas horas de la noche, regularmente en las madrugadas. Las reuniones no son sentados, son parados. Una reunión puede durar 2, 3 horas y cada uno parado en su lugar. Nadie habla con su compañero. Hay que estar prestando atención muy atentamente al sacerdote que dirige la secta, el grupo, para recibir la instrucción, para tener en cuenta lo que son las prácticas. Entonces, yo entré a una secta satánica, yo no entré a practicar rezos u oraciones que para parar la sangre o para esto, para aquello. Dentro del satanismo existen lo que se conoce como enchiridiones y grimorios satánicos. Estos enchiridiones y grimorios son los que enseñan a este tipo de rituales y de prácticas y de cosas para hacer aportizos, hechiceros y de brujería. Pero esa no es la esencia del satanista. La esencia del satanista tiene que ver con carácter.
La esencia del satanista tiene que ver con conquista. La esencia del satanista tiene que ver con crecimiento. La esencia del satanista tiene que ver con alcanzar dimensiones tridimensionales para poder conquistar en el mundo espiritual y entonces poder adquirir poderes posesivos, por decirlo de esta manera, para poder impartir esta doctrina, para poder reclutar más personas y para poder imponer una autoridad espiritual en un territorio, en un lugar, en un país, en una ciudad, en fin. Entonces, yo no alcanzo a bautizarme. Dios me rescata el 6 de octubre del año 96. Yo tenía bautizo a finales del mes de octubre, antes del Halloween. Siempre se hacen bautismos en las sectas satánicas. 1 o 2 días antes del Halloween, de esta fiesta, se practican los bautismos. Ya yo había pasado el proceso. La prueba que me colocaron con 2 compañeros más fue atentar contra una iglesia cristiana. Me dijeron, si logras estorbar o destruir esta iglesia, entendemos que calificas para ser bautizado. Y bueno, nosotros, pues yo quería porque estaba trabajando para ello. Y bueno, asistí a un culto en una iglesia en esa región del país. Y como mi infancia había sido en la iglesia cristiana, yo sabía lo que era, cómo comportarme en una iglesia cristiana evangélica. Entonces yo llego y como cualquier joven que llega, la persona que está en la puerta, hola muchachos, Dios les bendiga, bienvenidos. Y esa palabra bienvenido era todo lo que nosotros necesitábamos para que nos dieran la legalidad de poder hacer lo que fuimos a hacer dentro de la iglesia en aquel entonces. Por eso yo siempre advierto a los pastores y preparo al liderazgo y le digo, no se le da la bienvenida a todo el que llega al culto, a la congregación, todo el que llega a congregarse, no se le da la bienvenida a no ser que usted conozca y sepa quién es. A la gente se recibe con amor, pero no se les puede decir bienvenido porque esa palabra bienvenido otorga legalidad para aquel que llega a hacer daño a una reunión, a un servicio, al liderazgo de la iglesia, a la economía de la iglesia, a cualquier rama ministerial dentro de la iglesia. Entonces fuimos a ese servicio simplemente a mirar en qué condiciones estaba la iglesia. Si de repente veíamos que ahí no íbamos a poder hacer nada, íbamos a seguir visitando iglesias hasta encontrar la ideal donde nosotros pudiéramos realmente hacer el trabajo, porque no en todas partes se puede hacer lo que un satanista quiere hacer. Pero la iglesia que visitamos realmente analizamos, cuando decían pónganse de pie, nos poníamos de pie, canten, cantábamos, toquen las palmas, tocaban las palmas, siéntense, nos sentábamos como cualquier chico disciplinado en el culto, pero fuimos a estudiar. Estudiamos el nivel de adoración, cómo adoraban, la actitud de la gente cuando se predicaba la palabra. Miramos qué actitud tomó la gente en el momento de la alabanza, y eso es clave. Entonces, cuando vimos que no había un nivel de adoración, que no había un nivel de alabanza adecuado, cuando vimos que la gente no prestaba atención a la predicación, nosotros dijimos, esto es pan comido, esto está muy fácil acá. Y de hecho, listo, terminó el servicio, nos fuimos. A la medianoche volvimos y entramos al templo porque había forma como entrar. Nosotros nos metíamos por debajo de la rendija de las puertas de las casas. Igualmente así lo hicimos. Hicimos un ritual satánico en el altar de esa iglesia y vino la hecatombe. Y con eso nosotros calificamos para bautismo. Bendito Dios que antes del bautismo el Señor me rescató. Me liberó de esa maldición y de verdad que es una bendición. Qué fuerte, pastor, o sea, qué fuerte. Ellos son, con el estudio, lo que nos comenta, con su discipulado, y en este tiempo aún la iglesia del Señor está durmiendo. Es tremendo lo organizado que es esta secta, y cómo para adorar a Dios tienen que decirnos, levántate, adora, ven a estudiar, ven a orar, vamos a clamar. Creo que como iglesia, con esto que hemos escuchado, es para levantarnos, pastor, es para levantarnos. Pastor, coméntenos un poco la debilidad que ustedes veían en la iglesia, era que estuvieran faltos de adoración. ¿Cuándo ustedes no podían tocar una iglesia? ¿En qué momento no les era permitido tocar una iglesia?
Pastora, mira, hay algo que nosotros ahora conocemos como atmósferas espirituales. En el mundo en el mundo espiritual, en el plano espiritual, bien sea satánico, bien sea espiritual o divino, se maneja mucho el tema de las atmósferas. Lo tremendo es que un satanista sabe cuando un cristiano tiene buena comunión con Dios. Un satanista sabe cuando alguien vive y practica la santificación. Un satanista sabe cuando un cristiano de verdad tiene integridad, pero el cristiano no identifica al satanista. Y ahí está la diferencia. Por eso es que, aunque la iglesia tiene el mayor poder, el satanista tiene la mayor efectividad. Y ahí se cumple la palabra que dice que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz. Porque es que el satanista practica dos cosas que la iglesia, donde la iglesia es muy débil. En el satanismo se practica disciplina y unidad. Nunca hay una contradicción, nunca hay una contienda entre dos miembros de una misma secta. Nunca hay competencia, y esto es muy común dentro de la iglesia. Entonces, al momento de asistir espiritualmente, uno mide el grado de santidad, uno mide el grado de espiritualidad, uno mide, por decirlo de esta forma, el grado de autoridad que maneja una persona, una iglesia, un pastor, un predicador, un cantante. Uno mide eso, y al medirlo y uno ve que no son fuertes, uno percibe y se da cuenta, porque se desarrollan facultades espirituales muy fuertes, y uno se da cuenta de que no son íntegros, de que hay situaciones dentro de la iglesia, que hay divisiones, que hay contiendas. Eso es todo lo que el satanista necesita para poder hacer su trabajo. Usted ha dicho algo muy claro y muy real, y es que muchas veces en las iglesias cristianas vemos que no hay unidad, sino como que este pastor y esto, y vemos que hay muchas divisiones, y un reino dividido jamás prosperará. Por eso es importante que como cristianos podamos unirnos, estar en la unidad, porque estamos adorando mismo Dios. Pastor, coméntenos un poco cuando usted ya llega a Cristo. Ya el Señor toca su corazón, usted definitivamente dice, yo me decido por Cristo, el Señor ha tocado mi vida, y recuerda lo que el Señor hizo en su vida años atrás. ¿Qué pasó con esas personas de la secta? ¿Lo atacaron? ¿Qué sucedió? ¿Trataron de amedrentarlo cuando vieron que estaban perdiendo a alguien que habían conquistado, pero que ahora se había ido por el más fuerte, que es Cristo Jesús? A mí me tocó irme del lugar donde yo estaba con la secta por un problema que yo mismo ocasioné. Me tocó irme para proteger mi vida porque probablemente me podían asesinar. Pero el satanismo tiene una regla, una normatividad parecida a la mafia. Es fácil entrar, pero imposible salir. O sea, una vez adentro no vas a poder salir, y si intentas salir, los que eran tus amigos terminan matándote, porque no les conviene que se revelen las cosas que allá se practican y allá se hacen. Esa es una norma que cuando uno entra lo concientizan de ello, le hablan de eso, y estamos claros. Entonces, cuando a mí me tocó irme, yo era consciente de eso, y el tema es que la distancia no impide que un satanista te haga daño. Puedes estar donde quieras, pero por las conexiones espirituales se puede detectar a la persona en cualquier lugar donde esté. Yo me fui bastante lejos. De hecho, me fui a la zona montañosa del Guamocó Bolívar, del Valle de Antioquia hacia adentro, y fue una batalla fuerte porque a los pocos días de estar allá comenzaron a visitarme, comenzaron a torturarme en las noches. Fue una cosa terrible, pero en esa transición de viaje es donde yo me reconcilio con el Señor. Entonces, cuando yo llego, yo sé lo que iba a enfrentar, yo sé el problema que se me avecinaba. Entonces me puse en conexión con el pastor Filadelfo Benavides, de una iglesia cuadrangular en la región de Los Tomates, Guamocó Bolívar, y le comenté, le fui honesto, le fui sincero, le conté absolutamente todo lo que estaba pasando conmigo, y le dije, tengo este problema, pastor, y usted va a tener que ayudarme. Yo me sometí a un proceso de liberación que tardó 2 meses, 2 meses en ministración diaria. Yo bendigo a Dios por la vida de este pastor.
nunca más me he vuelto a ver con él, hace más de 20 años no lo veo, no sé de él, me encantaría poderlo encontrar y poderlo bendecir porque realmente fue de muchísima bendición. Fueron 2 meses en ministración, en ayuno, en vigilia, ministrándome, rompiendo esa cantidad de cosas que tenía. Pero después de esos 2 meses continuaba la persecución. Donde quiera que yo estaba se me aparecían, en las noches me visitaban, no me dejaban tranquilo nunca, me golpeaban, me hacían daño en el cuerpo. Y fue un sufrimiento que tuve por 2 años después de haberme reconciliado con el Señor. Y gracias a Dios que después de 2 años y a la ayuda del pastor, pues el Señor nos dio la victoria una noche en una vigilia, porque el pastor se quedó a dormir conmigo donde yo estaba, puesto que era una situación terrible para mí, las noches eran espantosas, y el pastor ese día se queda a dormir conmigo, y sobre la madrugada que vino lo que venía, el pastor se levantó y hubo una confrontación espiritual muy fuerte, y desde ese día nunca más me volvieron a molestar y descansé, pero fueron 2 años de una batalla constante, permanente, fuerte. Donde el enemigo no quería soltarlo. No, porque la intención de ellos era matar. Si te sales, te matamos. Entonces, realmente no fue fácil. A mí me guardó Dios y me sostuvo el Señor. Gloria a Dios, pastor. Y de pronto hay personas que están viendo esta entrevista o que la van a ver, que pasaron o están pasando la misma situación que usted y que de pronto dicen, bueno, ya estoy en este mundo, pero quiero salir de él. O sea, ya estoy como encapsulado, pero necesito a Cristo porque estoy escuchando esto y realmente Dios está hablando a mi espíritu que quiere una nueva vida, pero que dicen o de pronto tienen temor, no voy a salir porque de pronto van a atentar contra mi vida o van a atentar contra un familiar. ¿Cómo pueden esas personas poder liberarse de ese mundo oculto y poder pasar a la nueva vida que está en Cristo Jesús? Mi pastora, es una cuestión de decisión. Hay que tomar una determinación. Si alguien está aquí en este momento observándome, que está en alguna secta satánica, que practica el ocultismo, le quiero decir lo siguiente. En ese tiempo de transición hubo un texto que me marcó la vida y que siempre lo tengo presente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Cuando yo vuelvo al Señor, tomo una determinación. Yo sabía lo que me enfrentaba, pero yo tomé una decisión. Prefiero morir, pero vivir eternamente con el Señor, a estar vivo, pero ser condenado por una eternidad. Y entendí de que Dios es soberano, porque conocía a Dios antes de conocer el satanismo. Y yo dije, yo sé que el Señor me podrá librar de este lazo de muerte. Puse mi confianza y mi convicción plena en el Señor. De hecho, desde el momento que tomé la decisión con el Señor, renuncié de todo, rompí, boté las aseguranzas que tenía, quebré todo esto, quemé lo que cargaba, renuncié de los enchiridiones, hice la renuncia del lenguaje enoquiano, hice la renuncia del adoctrinamiento por la Biblia satánica y decidí consagrar mi vida al Señor, y Dios me dio la victoria. Y escúchenme, si alguien está mirándome que practica el satanismo, es mejor morir en las manos de Dios que vivir en las manos de Satanás. Gloria al Señor. Pastor, por acá me están haciendo una preguntita. ¿Cuáles son las fechas importantes para los satanistas? ¿Tienen alguna fecha que los identifican, que los caracterizan? Sí, hay 3 fechas claves en el año que son muy importantes para el satanista. Normalmente la iglesia se prepara para combatir el 31 de octubre, la fiesta del Halloween, y fíjese que esa no es la fecha más importante para el satanismo, y ahí es donde la iglesia se desvía de propósito y por eso perdemos efectividad. La fecha más importante para un satanista, cuando se habla a título personal, es la fecha de su cumpleaños. La fecha de su cumpleaños. Eso en cuanto a crecimiento y desarrollo personal. Pero cuando se habla a nivel secta, la fecha más importante es el 1 de mayo. El día que se celebra, donde se celebra pues el Día del Trabajador. Allí hay un asunto oculto, porque en esa fecha está la transición de verano a invierno. Y hay una acumulación de energía cósmica que es clave para los
para el satanista. Entonces, la fecha más importante para una secta satánica es el 1 de mayo y no el 31 de octubre. Tremendo, pastor. Pastor, ¿a quién Dios usó para llevarlo a los pies de Cristo? Después que usted vivió todo eso, ¿cómo fue ese encuentro con el Señor? Que usted pudo despojarse y decir, realmente esto es lo más lindo, porque solo los que hemos recibido a Cristo podemos experimentar esa verdadera libertad, cómo Dios borra nuestro pasado, nuestros pecados, y nos pasa de muerte a vida y nos da una vida nueva, una vida en abundancia. ¿Cómo fue encontrarse, reconciliarse con el Padre y empezar a vivir lo que hoy está viviendo? Hay un chico que quiero honrar, se llama Ovidio. Cuando yo me alejé de Dios, él se entristeció mucho. Y este muchacho siempre me buscaba donde quiera que yo estuviera, en una cantina, en un billar, en una discoteca, donde yo estuviera, en la calle, donde sea. Él siempre me buscaba y me decía, tú eres de Dios, tú no perteneces a este lugar. Yo lo llegué a odiar por esto. Yo decía, se ha convertido en mi sombra, me persigue a todos lados. Yo lo odiaba y lo despreciaba y lo trataba mal, pero nunca renunció, bendito Dios, por la vida de aquella gente que cree en los propósitos de Dios y que están dispuestos a sacrificar muchas cosas por amor a las almas. Él nunca renunció de su fe y su convicción, y él me decía, algún día yo te voy a ver predicando, algún día yo te voy a ver sirviendo al Señor, porque tú eres de Dios, tú no puedes estar en el mundo. Y eso siempre me golpeaba y me carcomía, aunque yo lo rechazaba, lo menospreciaba, lo insultaba, pero sus palabras siempre llegaban a mi corazón. Pero realmente aquí hay una historia triste, porque en el año 94 asesinan a una de mis hermanas mayores en una región de Antioquia. Y entonces, cuando yo estoy avanzando en la práctica del satanismo, yo logro investigar algunas cosas y decidí ir a cobrar venganza por la muerte de mi hermana. Y mire cómo es Dios, yo iba o a matar o a que me mataran, y yo tenía las formas como hacerlo. Pero entonces en ese camino, en ese entonces se daba mucho en Colombia lo que se conoce como las pescas milagrosas, los retenes ilegales, y bueno, la vía fue obstruida por un problema de combates entre grupos al margen de la ley contra el ejército, y nos toca desviarnos y nos quedamos en un lugar, en un pueblo pequeño, y allí nos tocó quedarnos algunos días mientras que la vía se despejaba para yo continuar mi viaje. Y en esa estación fue cuando el Señor vino a mi vida y me rescató. Recuerdo que estaba jugando billar y de repente dije, voy a la casa a dormir. Y cuando venía de regreso, paso frente a una iglesia cristiana, había una campaña, estaba el lugar muy lleno, y yo voy pasando y están cantando un corito que siempre recordaré: gozo, gozo, gozo yo quería. Ese coro yo lo cantaba cuando tenía 10 años en la iglesia, y la gente danzaba y celebraba cuando cantaba ese coro. Y cuando yo veo a la gente cantando y glorificando a Dios y saltando y gritando, como que vino todo ese recuerdo a mi vida, y me detuve a mirar el servicio, y una joven pasa hasta donde yo estoy al frente del templo y de alguna forma me convence para que entre. Entonces entré y predicó un joven de nombre Ananías, si mal no estoy, creo que sí es así, me recuerdo, y predicó el salmo donde dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Esa palabra tocó tan fuertemente mi vida que aquella noche yo decidí volver al Señor. Yo recuerdo que cuando hizo el llamado, algo bien tremendo me pasó. Yo me puse de pie, yo decidí pasar al frente, y a medida que yo iba caminando, yo soltaba mis aseguranzas, me quité esto, saqué de mi bolsillo, saqué de otro lado, y allí iba quedando regado todo aquello. Y de repente, cuando me di cuenta, yo estaba sobre el altar, tirado de rodillas, llorando, pidiendo perdón a Dios y suplicándole misericordia. Fue una noche realmente extraordinaria. Qué hermoso testimonio, pastor, y qué lindo que Dios
pudo cumplir el propósito en su vida y que hoy se encuentra pastoreando. El enemigo quiso distorsionar ese propósito, así como también quiere distorsionar el propósito de cada una de las personas que hoy nos están observando. Pero al final, la luz siempre va a vencer las tinieblas y lo importante es dejarse seducir por el Señor. Gracias, pastor, por aceptar esta invitación, por abrirnos su corazón, por mostrarnos cómo es ese mundo oscuro, pero cómo el Señor lo ha levantado. Para nosotros ha sido un honor y un gusto tenerlo hoy como nuestro invitado. Pastora, a usted muchas gracias por darme la oportunidad. Muy poco hablo de mi testimonio, son cosas que considero que si son del pasado se quedan allá, pero gracias por darme la oportunidad de contar estas cosas y que la Iglesia de Cristo reaccione y que practiquemos siempre la unidad y la disciplina, que es lo que nos da a nosotros autoridad para imperar sobre las tinieblas. Así es, pastor, estos testimonios son necesarios para que la Iglesia de Cristo despierte y abra los ojos, para que también podamos ver que así como el Señor lo pudo hacer con usted, lo puede hacer con cada una de las personas que nos están viendo. Así que, pastor, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. El Señor bendiga a su familia, bendiga a su ministerio y lo siga llenando de gracia y de favor. Gracias, pastor, el Señor le continúe bendiciendo. Realmente un testimonio muy, pero muy impactante. Y créanme que así como el Señor lavó los pecados de este pastor invitado, lo perdonó, porque ¿saben qué es lo hermoso de Dios? Que su palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, lo realmente hermoso es que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Él toma nuestros pecados, los tira en el fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. O sea, es como si nosotros nunca hubiéramos fallado, porque ahora lo que nos está revistiendo es la justicia de Cristo. Ya, por eso el apóstol Pablo lo entendió cuando dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esa es la nueva naturaleza que solamente puedes encontrar cuando tú aceptas ese sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz. Cuando tú rindes tu vida a Él y reconoces que eres un pecador, pero que necesitas un Salvador, inmediatamente el Señor te lava con esa sangre preciosa y borra todo tu pasado. Y realmente con esto podemos descansar completamente, porque podemos decir, wow, o sea, descanso de ese pasado que quizás no me había perdonado, pero llego a Cristo, Él me recibe con su misericordia, con su amor, limpia ese pasado, limpia esos pecados y nos hace una nueva criatura, y eso realmente es muy hermoso. Hermoso, estar en Cristo realmente es lo mejor. Y bueno, mi recomendado del día de la semana, por lo regular hay personas que dicen no sé cómo empezar a estudiar la Biblia, no sé por qué libro iniciar. Yo les recomiendo este libro que se llama Un año en la Biblia. De esta manera pues usted va a poder profundizar en la palabra y durante un año podrá leer la Biblia. Y va a tener sus anotaciones también. Acá se va indicando, por ejemplo, en el día 1, leer Génesis 1 y Juan 1, del 1 al 3. Y tiene un espacio para que usted diariamente coloque sus anotaciones de lo que el Señor hable a su vida. Acá, por ejemplo, tiene el día 2, tiene una breve explicación y le indica qué libro de la Biblia o qué versículo va a leer. Entonces así sucesivamente, y usted va a tener sus anotaciones, su tiempo especial con el Señor. Así que yo le recomiendo Un año en la Biblia con Dios, que usted lo puede adquirir en la librería Justo a Tiempo. Aquí aparece nuestra línea telefónica, escribe para que puedas adquirirlo. Y bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado en este espacio. Gracias a ti también que te estás conectando tal vez tarde, pero te invito a que todos los viernes a las 7:30 de la noche puedas acompañarnos en este espacio especial. Dios continúe bendiciendo a cada persona que nos acompañó. Dios te guarde, bendiga tu vida y nos vemos con el favor de Dios el próximo viernes a las 7:30 en Impacto Rosa con Juliet Castro, donde el próximo invitado puede ser tú. Chao. La vida es de decisiones.
Dios nos ha dado el privilegio, la bendición de poder tener la capacidad de decidir por nosotros mismos cómo queremos vivirla. Sin embargo, debemos tener en cuenta que aunque tenemos esa gran bendición de poder tomar decisiones, también tenemos la bendición de ser responsables por las decisiones que tomamos. Es importante que aprendamos a observar, a meditar y a reflexionar, guiados por Dios, sobre las decisiones que vamos a tomar, porque cada decisión que tomes traerá consecuencias para bien o para mal. Es por eso que hay una palabra que me gusta mucho que está en 1 de Corintios capítulo 10, verso 23. El apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es importante aprender a preguntarnos: ¿lo que está delante de nosotros me conviene? ¿Me edifica? Y de acuerdo a la respuesta, podamos tomar la decisión correcta. Hoy vengo a ti con un consejo de parte de Dios justo a tiempo. Bendiciones. Todos los martes tenemos una cita con Dios. Madrugadas con Jesús. 3 a.m. Hora Colombia. Canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo.